Buen día. Nuestro proyecto de investigación es cuál es la influencia de la infraestructura de las vías de la ciudad de Bogotá en la movilidad de los biciusuarios. A continuación les muestro la tabla de contenido, la cual va resuelta por el planteamiento del problema, palabras clave, objetivo general, objetivos específicos, justificación, el marco de referencia que contiene el marco de antecedentes, marco conceptual y el marco teórico. Comenzamos con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema está basado prácticamente en los problemas de movilidad que ha vivido la ciudad de Bogotá y han aumentado considerablemente, y esto es debido al crecimiento poblacional de la ciudad, que es de 1.7 aproximadamente. Entre estos problemas de movilidad se han encontrado el aumento de accidentes e incidentes de los biciusuarios a causa de la promoción del uso masivo de la bicicleta y, según otros autores, se han obtenido unos niveles de riesgo de infraestructura de 0.33% eh, frente a la movilidad de los bicicletas. Es por esto que es correcto hacer un análisis de la calidad de las vías de Colombia y el mundo, así identificando la influencia que tiene la red vial en la movilidad de los biciusuarios. Allí es donde nace nuestra pregunta de investigación y nuestro título de investigación, que es debido a cuál es la influencia de la infraestructura de las vías de la ciudad de Bogotá en la movilidad de los biciusuarios. Seguido a esto, tenemos unas palabras claves que van dentro de nuestro proyecto, las cuales son infraestructura, biciusuarios, movilidad y accidentabilidad. Eh, Voy a presentar el objetivo general y los objetivos específicos. En estos momentos tenemos que nos basamos en detectar y analizar la influencia que tiene la infraestructura de las vías y si esta está directamente asociada con la movilidad de los biciusuarios. Este es nuestro objetivo general, y ya los objetivos específicos abarcan más que nuestra investigación se conforma por prácticamente analizar, definir e identificar el estado que tienen las vías para la movilización segura y cómoda de los bisusuarios, definir lineamientos para disminuir el tiempo de trayecto y accidentabilidad en bicicleta, y de igual forma identificar modelos de infraestructura vial ejemplares para las bicicletas. Eh, Seguimos con la justificación. La justificación de nuestro proyecto tiene como base analizar la influencia que tiene la infraestructura vial de la ciudad de Bogotá en la movilidad de los biciusuarios, y por esto es necesario identificar los factores que generan un impacto de movilidad de los biciusuarios. Entre ellos pues se encuentran lo que sería la mala señalización, tipo de vía y condiciones de la misma, velocidad de circulación y duración del trayecto. Por otro lado, tenemos que la bicicleta es un modo que complementa y se integra a los otros modos de transporte y realiza un papel muy importante, por ejemplo, en nuestra ciudad de Bogotá, a las líneas principales del Transmilenio, o como un modo alternativo en un desplazamiento corto y de media distancia. La importancia de hacer este análisis sobre el impacto que tiene la infraestructura de la ciudad de Bogotá en la movilidad de los biciusuarios o de los ciclistas se basa también en la necesidad de implementar mejoras en la red vial de bicicletas con el fin de disminuir la tasa de accidentabilidad y fallecimientos de ciclistas. Y por último, para definir una red para los biciusuarios es necesario dar respuesta a las necesidades de los mismos, por lo que es necesario realizar una investigación detallada para señalar cuáles son las vías más utilizadas acá en Bogotá, en qué estado se encuentran y las horas más concurridas. En el marco conceptual encontramos elementos tales como infraestructura vial, la cual es un conjunto de componentes físicos que, interrelacionados de manera coherente y bajo cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas de diseño y construcción, ofrecen condiciones óptimas, seguras e cómodas para la circulación de estas mismas. La bicicleta es un medio de transporte la cual no utiliza motor, no necesita motor. Esto se utiliza cotidianamente en las ciudades o pueblos
prácticamente para transportarse de lugares no tan extensos como sería algo deporte o de ir a la casa al trabajo y el trabajo a la casa. Los biciusuarios, esta es la persona que está manejando el medio de transporte, la cual es la bicicleta. Este la utiliza prácticamente para medio de transporte, ya sea de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y sí, de deporte. La ciclovía es el nombre genérico, pues, que se le da a la infraestructura vial u otras áreas destinadas de forma exclusiva para la circulación de bicicletas. La ciclovía puede ser un carril de una vía pública que ha sido señalizado apropiadamente para este propósito, o una vía independiente donde se permita el tránsito de bicicletas. La ciclorruta es un corredor vial exclusivo construido para el tránsito de ciclas y triciclos. Se encuentran sobre los andenes separados por corredores estratégicos cuya función es promover un método alternativo de transporte. Y ya por último, la vía es una zona de uso público o privado abierta al público y destinada para el tránsito de vehículos, personas y animales. Existe una carga de los conceptos más relevantes de la investigación. En este caso se dividen entre cuatro conceptos relevantes. El primero es el tema de la señalización, que están ubicados en las diferentes ciclorrutas de la ciudad de Bogotá. Los más comunes de encontrar son las de pare y conservar la derecha. Actualmente la Secretaría de Movilidad está implementando un proyecto de reconstrucción de la mayoría de señalizaciones, ya que por mal uso de ellos, en más de 40 kilómetros están en mal estado, el cual ayuda para la movilización de los diferentes biciusuarios. Como segundo concepto están los biciusuarios. Es aquella persona que utiliza como medio de transporte la bicicleta, el cual debe cumplir ciertas normas que están estipuladas en el Código de Policía y Convivencia, adicionalmente respaldada por la Ley 1811 del 2016, el cual incentiva el uso de la bicicleta y su buen uso. Este dato fue sacado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Como tercer concepto están las ciclorrutas. Es aquella vía exclusiva solamente para bicicletas o para este medio de transporte. También comparte otros carriles con automóviles, el cual no están señalizados, pero deberían estarlos como normas. Actualmente el Instituto de Desarrollo Urbano está promoviendo la implementación de nuevos arreglos en la infraestructura en la ciclorruta, en más de 110 kilómetros para la seguridad de cada uno de nuestros bogotanos, los cuales utilizan la bicicleta como medio de transporte. Este dato fue sacado desde el Ministerio de Transporte. Como último concepto está el tema de movilidad. Actualmente Bogotá no cuenta con las ciclorrutas necesarias en las vías principales, por ejemplo en la carrera 13, calle 13 o avenida 1068, y son muy concurridas por trabajadores que se encuentran en zonas industriales, ya que son necesarias para su medio de transporte, ya que hay un alto índice de accidentalidad. También cabe resaltar que contamos con algunas ciclorrutas, pero no se encuentran en un buen estado, no están señalizadas, el cual hace que se presenten diferentes accidentes en su uso. Bueno, podemos decir que esta investigación es de tipo descriptivo, ya que ha permitido comprender de forma objetiva la realidad urbanística y de infraestructura en la ciudad de Bogotá, donde nos enfocamos en una población puntual. Se examinó las características del problema, se realiza formulación junto con la consulta bibliográfica del tema y se elabora una estrategia de recolección de datos. Se elaboran 4 fases con un conjunto de variables constantes como la infraestructura vial, señalización y accidentalidad. Como primera fase se realiza una investigación profunda sobre la infraestructura vial, cantidad de kilómetros construidos de ciclorrutas en Bogotá, cuáles son los tramos con más afluencia de usuarios, qué riesgos se tiene en cada tramo. Como segunda fase se analizan los resultados obtenidos en la primera fase y nos enfocamos en la accidentalidad, la señalización de los tramos en estudio junto con el estado de las vías.
Como tercera fase se realiza un trabajo de campo en los tramos de mayor afluencia de usuarios en bicicleta, donde podemos observar los daños de las ciclorrutas, comportamientos asociados a la accidentalidad por el estado de las mismas. Como cuarta y última fase dedicaremos un gran tiempo de nuestra investigación a encuestar a los biciusuarios, buscando entender el problema de donde sacaremos una muestra sólida con resultados efectivos y eficaces para así dar respuesta a la necesidad que tiene esta parte de la población frente a la red vial. Presupuesto de investigación. Los rubros que tuvimos en cuenta es la parte de personal, materiales, salidas de campo, imprevistos y publicaciones. Por otra parte, las fuentes es la conexión a internet, una persona profesional y otros tipos de gastos. En cada uno colocamos un valor total en el cual el presupuesto es de 2.450.000 para el proyecto de investigación. Em, la encuesta basa de 8 puntos donde se harán preguntas puntuales como el estado de las vías, la accidentalidad, la señalización, pues que son nuestras variables iniciales y objeto de nuestra investigación. Con esta encuesta buscamos conocer el trasfondo del problema y los riesgos que viven día a día los biciusuarios a causa de la infraestructura vial. Y ya para finalizar, tenemos el modelo cronograma de actividades, los cuales vamos a tener un total de 3 puntos a tratar. El primero sería la planificación de investigación, el segundo es el procesamiento, tabulación e interpretación de la información y el último es divulgación de la investigación. En el primero vamos a tener una recopilación de información, las cuales serían las vías primarias, secundarias, cantidades y el estado de esas vías. Esta se va a realizar desde la primera semana de febrero y hasta la tercera semana de febrero. Este pues, cronograma, como lo pueden visualizar acá, está dividida por meses y semanas, nada más. Luego seguiríamos con rastreo de antecedentes y fundamento teórico. Estos se realizarían en la semana 3 de febrero y hasta la tercera semana de marzo. Luego seguiríamos con los hallazgos cuantitativos y cualitativos. Estos se realizarían desde la tercera semana de marzo y se finalizaría la primera semana de abril. Luego se colocaría la clasificación de información, la recopilación de la misma por nivel de interés e importancia. Esto se va a realizar de igual manera desde la primera semana de marzo hasta la cuarta de marzo, de ese mismo, prácticamente se va a durar todo el mes. Vale. El segundo punto, el cual es el procesamiento, tabulación e interpretación de la información, encontraremos el enfoque de la investigación, el cual se realizará en la segunda semana de abril y a la segunda semana de mayo. Luego, este sería el planteamiento de la metodología, los cuales se van a realizar la cuarta semana de abril hasta la tercera semana de mayo. Y ya por último, el punto número 3, divulgación de la investigación. Esto se realizará un informe final donde esto pues, se hará desde la primera semana de mayo hasta la tercera semana del mismo mes. Y ya por último, la sustentación del proyecto investigativo, el cual se realizará desde la segunda semana de mayo hasta la tercera semana de mayo. Ya con esto concluimos. Muchas gracias por su atención. Que esté muy bien. Hasta luego.